Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Matemática 1, continuando con la unidad de factorización. En los videos anteriores estudiamos lo que era el factor común monomio y el factor común polinomio como técnicas de descomposición factorial. En esta ocasión, dándole continuidad al contenido de factor común, pasamos al factor común por agrupación de términos. Con esto terminaríamos el primer bloque sobre técnicas de descomposición factorial. Factor común. Tercer caso, factor común por agrupación de términos. ¿En qué consiste el factor común por agrupación de términos? Básicamente es una combinación de los dos casos de factoreos estudiados anteriormente, el factor común monomio y el factor común polinomio. Es decir, esta técnica solo consiste en combinar las dos técnicas anteriores. Por lo tanto, lo que sugiero es ver los dos videos anteriores para que recuerde un poco cómo factorizar utilizando factor común monomio y factor común polinomio, por si no le quedó muy claro. Bien, veamos entonces cómo vamos a factorizar. Me están pidiendo como ejemplo número 1, factoricemos la expresión 3a más 2b más 2bx a la cuarta más 3ax a la cuarta. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es observar el polinomio. Si usted nota, solo hemos estudiado dos técnicas anteriores, factor común monomio y factor común polinomio. ¿Qué decíamos del factor común monomio? Que era un monomio que se repite en toda la expresión. En este caso, no hay nada que se repita en todo. Es decir, el 3 solo aparece dos veces, el 2 aparece dos veces, la b aparece dos veces, la a aparece dos veces, la x aparece dos veces. Es decir, no hay nada que se esté repitiendo en todo. Por lo tanto, no puede ser factor común monomio, ni mucho menos factor común polinomio, porque no hay un polinomio que se repita. Y como son los únicos dos casos que hemos estudiado, estamos en presencia del factor común por agrupación de términos. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en lo siguiente: vamos a agrupar en pareja, en este caso, elementos parecidos, digámoslo así, que se parezcan. Entonces, si usted observa 3a, ¿a quién se le parece 3a? Acá, 3ax a la cuarta, son muy parecidos. Y el 2b se parece a 2bx a la cuarta. Por lo tanto, los podemos agrupar, es decir, separarlos. Vamos a apoyarnos para agrupar de paréntesis separado por un signo más. Vamos a agrupar, ¿ya? En el primer paréntesis vamos a agrupar cualquier pareja. Yo voy a ponerlo azul primero. 3a más 3ax a la cuarta. Y en el segundo paréntesis, evidentemente, la otra pareja. No importa en qué orden se haga, aclaro. Entonces, por esto se llama factor común agrupación de términos, porque se agrupan, ¿ya? Es decir, se separan en parejas esto. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Lo que usted ya sabe. Básicamente esto es lo nuevo. En el paso 3 dice, extraer el factor común monomio en cada paréntesis. Si usted nota, en los dos paréntesis hay elementos repetidos y por ende hay factor común monomio. En el paréntesis de la izquierda, factor común número 3. Factor común letra A elevado al menor exponente, que es 1. ¿Factor de quién? ¿Qué dice el método? Se divide. 3 entre 3 es 1. A entre A, división de base iguales, sus exponentes se restan, queda A a la 0 y eso no se coloca. O simplemente táchelo. A y A, no queda nada. Más 3 entre 3 da 1. La A con la A se tacha también, no queda nada, y solo me quedó 1x a la cuarta, porque es lo que sobra. Más, extraemos el factor común del paréntesis de la derecha, factor común número 2. Factor común letra, lo que se repite, b, elevado al menor exponente, que en este caso el menor exponente es 1. ¿Factor de quién? Dividimos. 2 entre 2, 1. La b se cancela y no queda nada. Más 2 entre 2 es 1. La b se cancela
y solo me quedó x a la cuarta. Y aquí es donde sucede la magia. Si usted es observador, en los dos paréntesis sobró la misma expresión. ¿Y eso qué significa? Que se está formando un factor común polinomio. Por lo tanto, el siguiente paso es evidente. Factorizar aplicando factor común polinomio. ¿Qué dice la técnica del factor común polinomio? Se forman dos factores. Ya sin el signo más. Ojo, miren. Ya sin el signo más. Se forman dos factores. En el primer factor se coloca el polinomio que se repite elevado al menor exponente. Y como los dos tienen el mismo exponente, no importa. ¿Factor de quién? ¿Qué se coloca en el segundo factor? Se coloca lo que sobra, ¿verdad? Si usted anula este polinomio con este, lo simplifica, lo cancela, como usted quiera llamarle, ¿qué es lo que le sobró? 3a. Más, si cancelamos estos polinomios, el de arriba con el de abajo, ¿qué me sobró? 2b. Y aquí tendríamos nuestra factorización final. Luego, ¿cómo se comprobaría? No lo vamos a hacer, pero se lo voy a decir. Para comprobarlo solo hay que multiplicar los dos polinomios. Es decir, 1 por 3a, 1 por 2b, x a la cuarta por 3a y x a la cuarta por 2b, y da esto. ¿Ya? Recapitulando, ¿en qué consiste el factor común por agrupación de términos? Combinación de factor común monomio con factor común polinomio. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se busca un criterio de agrupación. Yo recomiendo personalmente que el criterio de agrupación sea lo que más se le parezca. Los agrupa en pareja y los separa, siempre por un signo más. Luego, en cada agrupación, es decir, en cada paréntesis que estemos formando, usted va a aplicar el factor común monomio. Se extrae el factor común monomio en los dos y lo que supuestamente se le va a formar es un factor común polinomio. Luego aplica la técnica del factor común polinomio y ya quedaría factorizada la expresión. Pero cabe la duda, ¿qué pasaría si alguien ocupa otro criterio de agrupación? Yo ocupé este, pero si usted nota, los x a la cuarta se están repitiendo. ¿Qué tal si alguien agrupa estos dos? ¿Qué pasaría? Probémoslo, para que no nos quede duda. Vamos a probarlo. Vamos a agrupar, en este caso, como criterio, los x a la cuarta. Y estos, aunque no tengan nada en común, los vamos a agrupar aparte también. ¿Ya? Yo recomiendo personalmente que sea lo más parecido. Pero bueno, agrupemos. Vamos a separar un paréntesis y otro paréntesis por un signo más. Agrupar, separar en grupos. En el primer paréntesis colocamos la primera agrupación. No importa el orden. Puede ser lo amarillo primero y lo azul después, o lo azul primero y lo amarillo después. No importa el orden. Acá está, ya lo agrupamos. Siguiente paso, extraer el factor común en ambos términos, en ambas agrupaciones. En el de la izquierda, factor común número, no hay. Factor común letra, x a la cuarta. Y como los dos tienen el mismo exponente, está elevado al menor exponente. ¿Factor de quién? Dividimos. Aquí está fácil. Si anulamos los x a la cuarta, ¿qué me quedó? 2b. Más, si anulamos los x a la cuarta, ¿qué me quedó? 3a. Ya está factorizado. Pero en el segundo agrupación, resulta que no hay un factor común. ¿Ya? En esta agrupación no hay un factor común. Entonces, podemos simplemente colocarle el 1 como factor común, o indiferente, ni siquiera colocarlo, y mantener todo igual. Es decir, 3a entre 1, 3a, 2b entre 1, 2b. Y quedaría de esta manera. El 1 es indiferente si se pone. Esto no se puede factorizar porque no hay un elemento repetido, más que el 1, pero eso no se considera un factor común. Da la casualidad que son iguales. Si usted nota, los dos polinomios son iguales. Aunque estén al revés, los elementos que están dentro del paréntesis son iguales y con su signo. Mire, 3a positivo, 3a positivo.
2b positivo, 2b positivo. El orden de los sumandos no altera el total. Por lo tanto, se está formando un factor común polinomio. Y aplicando la técnica, diríamos, se forman dos factores, ya sin el signo más en medio. En el primer factor se coloca el polinomio que se repite, elevado al menor exponente, y como los dos tienen exponente 1, es indiferente a cuál factor, y en el segundo factor colocamos lo que sobra. Si cancelamos 2b más 3a con este 2b más 3a, solo me queda x a la cuarta. Más, si cancelamos 3a más 2b con este 3a más 2b, solo me queda 1. Y si usted regresa el ejemplo anterior, que es el mismo, solo que con otro criterio de agrupación, la respuesta es exactamente la misma. Lo único que en el ejemplo anterior, este x a la cuarta más 1 me dio como primer factor y este 3a más 2b me dio como segundo factor. Es indiferente a quién se haga. El orden de los factores no altera el producto. Y por ende, también tiene usted otro criterio de agrupación. No muy recomendable, porque repito, es más factible ocupar los que tengan más cosas en común, pero se puede también. Entonces el ejemplo número 2, vamos a factorizar esta expresión. Primero la analizamos para ver si no hay un factor común monomio, no nos vayamos a equivocar en eso. El 4 no se repite, la A no se repite en todo, en 3 aparece, pero no aquí, mire, casi. La X solo está en 2, la B solo está en 2. No hay factor común monomio. Pasamos entonces a agrupar. Criterio de agrupación, lo que más se le parece. ¿Qué es lo que más se le parece a 4a cubo x? Esto. Y estos dos también son bastante parecidos. Entonces, agrupamos. ¿Cómo agrupamos? Separamos en dos paréntesis aparte por un signo más y en el primer paréntesis colocamos la primera pareja que hemos agrupado, independiente cuál de las dos. Usted puede decir azul primero, amarillo después o amarillo primero y azul después. Eso no importa. Ya agrupamos, ya separamos. Y ahora como siguiente paso extraemos el factor común monomio de cada uno de esos paréntesis. En el paréntesis de la izquierda, factor común número, el 4. Factor común letra, A, elevado al menor exponente, que sería 2. Entonces, factor común, 4a cuadrado. ¿Factor de quién? Dividimos. 4 entre 4 es 1. A cubo entre a cuadrado es a. División de base iguales, sus exponentes se restan. Y la x solo se coloca. Por lo tanto me quedaría 1ax. El 1 no se pone, pero lo voy a dejar ahí. Menos 4 entre 4 es 1. A cuadrado entre a cuadrado se cancelaría y solo me queda b. Es decir, 1b. El 1 no se pone, pero lo voy a dejar para que observe algo. Más factor común monomio. En este caso, número repetido, 3. Letra repetida, m, elevado al menor exponente, que ya está a la 1. ¿Factor de quién? Dividimos. 3 entre 3, 1. Cancelamos las m y solo me queda b, es decir, 1b. Menos 3 entre 3, 1. Cancelamos las m y solo me queda ax, es decir, 1ax. Pero aquí pasa algo. Supuestamente en el siguiente paso tendríamos que factorizar aplicando factor común polinomio. Pero, ¿hay factor común polinomio? Obsérvelo usted, ¿hay un factor común polinomio realmente? Pues pareciera que no hay un factor común polinomio. Pero si usted es observador, 1b, solo que están con signo cambiado. Menos 1ax y 1ax positivo. Están iguales, solo que tienen signo cambiado. Entonces, ¿qué resultaría de acá? Si usted se fija, basta con cambiarle signo a los dos para que queden igual. Es decir, a cualquier paréntesis, si le cambiamos el signo a los dos números o a los dos términos, resultaría que ya me quedaría igual al otro. Pero ese cambio no es arbitrario. En la clase anterior yo le decía que eso se llama factor común signo. ¿Para qué sirve el factor común signo? El factor común signo sirve cuando uno quiere
cambiarle de signo a todo un polinomio. Es un artilugio, una estrategia matemática que permite cambiarle de signo a todo un polinomio sin alterarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer un factor como un signo para que me quede idéntico al otro polinomio. ¿Cómo se hace esto? Bien sencillo. A cualquiera de los dos, no a los dos, a cualquiera de los dos. Lo que se hace es extraer un factor como un signo menos, anteponer un signo menos, y eso me da el derecho de cambiarle de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, esto se volvería negativo y esto se volvería positivo. Si lo hago acá, extraigo un factor común negativo, quedaría menos 3m, y eso me da el derecho de cambiarle de signo a lo que está dentro. Esto me quedará menos 1b y esto me quedará más 1ax. Es decir, con un factor de signo arreglo este polinomio. Yo lo voy a hacer al segundo. El primero no lo voy a tocar, lo voy a dejar exactamente igual. Extraigo el factor común menos, entonces me va a quedar menos 3m, y al extraer el factor común menos, eso me da el derecho de cambiarle signo a los dos que están dentro del paréntesis. Este me quedará menos 1b y esto me quedará más 1ax. Y si usted se fija, ya están idénticos. Menos 1b, menos 1b, más 1ax, más 1ax. A esto se le llama factor común signo. Luego que ya están iguales, ya puedo factorizar aplicando el factor común polinomio como ya lo hemos estudiado. ¿Qué dice de la técnica? Se forman dos factores. En el primer factor se coloca lo que se repite elevado al menor exponente. En este caso, el polinomio sería ax menos b. ¿Ven? Ax menos b. Solo que los 1 no se escriben. ¿Factor de quién? Factor de lo que sobra. Eliminamos los polinomios, me queda 4a cuadrado. Menos, eliminamos los polinomios y me queda 3m. Y ahí estaría resuelto nuestro ejercicio. Si usted se fija, es el mismo procedimiento, pero con un pequeño artilugio de cambio de signo cuando están casi idénticos. Y solo basta cambiarle de signo a cualquiera de los dos para que sea idéntico al otro. A eso se le llama factor común signo. Repitamos el ejemplo 2, pero ahora con otro criterio de agrupación. En el ejemplo anterior, el criterio que tomamos era 4ax con 4a cuadrado b y 3bm con 3am, porque se parecían. Pero ¿qué tal si tomamos también este criterio? El 4ax con el 3amx. Si usted nota, ax se repite. Por lo tanto, hay algo que se le parece. Y en este otro, también hay algo que se le parece, que son las b. Por lo tanto, puede ser un criterio de agrupación. Procedemos a agrupar, es decir, a separar. Separamos en dos paréntesis por un signo más para no afectar el polinomio. Y luego agruparíamos lo azul por un lado y lo amarillo por otro lado. No importa en el orden en que sea, puede ser lo amarillo primero y lo azul después. Como siguiente proceso, extraemos el factor común monomio a cada uno de ellos. En el paréntesis de la izquierda, factor común número no hay, pero letra ax se están repitiendo en los dos. La a, el menor exponente es 1, y la x, sus menor exponente es 1. ¿Factor de quién? Dividimos. 4 entre 1, 4. A cubo entre a cuadrado. X entre x se cancela. Entonces, ¿qué me queda? 4a cuadrado. Menos, dividimos. 3 entre 1, 3. La a se cancela y la x se cancela. Solo me queda la m, es decir, 3m. Más, extraemos el factor común monomio del segundo paréntesis. En este caso, factor común numérico no hay. Factor común letra, solo la b. ¿Factor de quién? Dividimos. Menos 4 entre 1 sería menos 4. A cuadrado solo se escribe y b entre b se cancela. Me quedaría menos 4a cuadrado. Más,
Si cancelamos la b, solo me quedaría 3m. Luego procedemos a factorizar según la regla del factor común polinomio, pero resulta que sucedió lo mismo. Si usted se fija, el 4a cuadrado con el 4a cuadrado tienen signos distintos, y el 3m con el 3m también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recurrimos al factor común signo. ¿En qué consiste el factor común signo? Solo se le antepone a cualquiera de los dos, porque puede ser a cualquiera, se le antepone el signo menos y eso le da el derecho de cambiarle de signo a todo el polinomio que está dentro del paréntesis. Entonces, yo el miembro de la izquierda lo voy a dejar igual. Ahora, antepongo un signo menos a la b y eso me permite cambiarle de signo tanto al 4 que quedaría positivo como al 3 que quedaría negativo. Luego, si analizamos, ambos polinomios me quedan idénticos. ¿Y qué significa eso? Que ya podemos utilizar el factor común polinomio. ¿Qué dice la regla del factor común polinomio? Se forman dos factores, ya sin el signo en medio. En el primer factor se coloca lo que se repite, es decir, el polinomio que se repite, elevado al menor exponente, que es 1. Luego, en el segundo factor se coloca básicamente lo que sobra. Si anulamos los dos polinomios, me sobra ax por un lado, menos, si anulamos los dos polinomios, me queda solo la b por el otro lado. Y ahí tendríamos nuestra factorización terminada. Bien, estos son casos especiales que requieren de un cambio o un ligero cambio de signo cuando queramos alterar un polinomio. Pasemos al ejemplo número 3. Primero analicémoslo, ¿verdad? Nunca lo hagamos a lo loco. Primero analicemos si no existe algo que se está repitiendo, porque hay que revisar primero si no hay factor común monomio. En este caso el 3, el 6, se repite el 3, pero no en todo. Entre el 2 y el 6 se repite el 2, pero no en todo. La A solo se repite en 2, la Y en 2 y la X en 2. No hay factor común monomio. Entonces, procedemos a agrupar según el criterio que usted prefiera. En el primer criterio voy a agrupar el 3ax con el 6ay. ¿Por qué el 3 y el 6? Porque 3 por 2 es 6, o sea que el 3 se está repitiendo. La A también se está repitiendo. Y la segunda agrupación sería menos 2by con bx, porque si usted nota, la b se está repitiendo. Procedemos a agrupar. Separamos en dos paréntesis por un signo más para que no altere los polinomios. Y en el primer paréntesis colocamos la pareja que yo crea conveniente. Puede ser la azul o puede ser la amarilla. En el segundo paréntesis, la otra pareja. Siguiente paso, extraer el factor común monomio a cada paréntesis. En este caso, sin necesidad de sacar el MCD, porque eso ya es muy tardado. Eso en la clase anterior ya dejamos bien explicado esa parte. Entonces, sin sacar el MCD, el factor común numérico definitivamente es 3. ¿Por qué razón? Porque 3 se obtiene de 3 por 1 y 6 se obtiene de 3 por 2. Por lo tanto, el 3 se repite. Letra que se repite, la A elevado al menor exponente, que es 1, ya está. Ahora dividimos. El 3a con el 3a lo anulamos y solo me queda la x, es decir, 1x. Menos 6 entre 3 es 2. La a la cancelamos y solo me queda la y, es decir, 2y. El 1 evidentemente no se pone, ¿verdad? Solo es para que se vea mejor. Más, extraemos el factor común, que en este caso, número no hay. Letra, ahí está la b que se repite, elevado al menor exponente que sería 1. Factorizamos. Si cancelamos las b, me quedaría menos 2y. Más, si cancelamos la b, me quedaría solo la x. Ahora, si usted se fija, están al revés, pero no requiere cambio de signo. Es decir, no requiere el factor común signo. ¿Por qué razón? Porque el 1x, aunque esté en posición incorrecta, es positivo. Y el menos 2y
aunque esté en posición incorrecta, también es negativo. Por lo tanto, no requiere de un factor común signo. Pasamos a factorizar aplicando factor común polinomio. ¿Qué dice la regla del factor común polinomio? Se arman dos factores, ya sin el signo medio. En el primer factor se coloca el polinomio que se repite elevado al menor exponente, es decir, x menos 2y elevado a la 1 porque los dos tienen exponente 1. En el segundo factor se coloca básicamente lo que sobra. Si cancelamos este polinomio con este que es igual, me quedaría 3a. Más, si cancelamos este polinomio con este, que son iguales aunque estén en orden distinto, me quedaría simplemente la b. Y aquí estaría la factorización según este criterio de agrupación. Pero si buscamos otro criterio de agrupación distinto al anterior, podemos agrupar, en este caso, el 3, por ejemplo, lo podemos agrupar con el bx y el 2 con el 6ay, porque tienen algo en común. En este caso, el 2 y el 6 se tienen mitad y la y se repite. Y en este caso, el 3ax con bx se repite la x, por lo tanto puede ser otro criterio de agrupación. Procedemos a agrupar, separamos en dos paréntesis, dividido en un signo más para no afectar el polinomio, y procedemos a agrupar las parejas que hemos considerado pertinentes. Yo voy a poner primero lo azul y después coloco lo amarillo. El orden en que se haga es totalmente indiferente. Yo puedo poner lo amarillo primero y el azul después. Paso 3. Extraemos el factor común en cada uno de los paréntesis. En el paréntesis izquierdo, ojo, hay factor común menos, porque aquí sí que se repite. No es que quiera cambiarle signo a todo, sino que hay un factor común negativo, porque todo es negativo, ¿eh? Por lo tanto, el factor común numérico va a ser negativo. ¿Cuál es el número que se repite sin sacar el MCD? Obviamente el 2. El 2 obtiene de 2 por 1 y el 6 obtiene de 2 por 3. Por lo tanto, el factor común será menos 2, numérico. Ahora, el factor común letra es la y elevado al menor exponente, que es 1. ¿Factor de quién? Dividimos. Menos entre menos da más. Si anulamos el 2 con la y el 2 con la y, solo me queda la b, es decir, una b. Siguiente, menos entre menos da más, cuidado con los signos. 6 entre 2 es 3. Y si anulamos la y, solo me quedaría a, es decir, 3a. Factorizamos con factor común monomio el segundo paréntesis, más, y el único factor común, porque número no hay, solo es la x. Sería el factor común x, ¿factor de quién? Si cancelamos la x, ¿qué me queda? 3a. Más, si cancelamos la x, ¿qué me queda? Una b. Evidentemente el 1 no se pone, pero es solo para que se observe mejor el polinomio repetido. Paso 4. Factorizar aplicando factor común polinomio. No requiere absolutamente de nada, porque si usted nota 3a, está igual con 3a, aunque no estén en la misma posición. 1b está igual que 1b, por lo tanto, existe factor común polinomio. ¿Qué dice la regla? Se forman dos factores. En el primero, ya sin el signo en medio, ¿verdad? En el primero se coloca el polinomio repetido elevado al menor exponente. Como los dos tienen exponente 1, es indiferentemente cuál. Luego, en el segundo factor se coloca lo que sobra de dividir cada polinomio. Si cancelamos este polinomio con este, me sobra menos 2y. Y si cancelamos este polinomio con este, me sobra más x. Y ahí tendríamos nuestro polinomio factorizado con otro criterio. Es decir, no importa el criterio que usted ocupe. Solo tenga cuidado de que por lo menos un elemento se esté repitiendo en las dos agrupaciones. Bien, y pasamos al ejemplo final, que sería el ejemplo número 4,
tenemos este polinomio que lo primero que vamos a hacer es verificar si no hay un factor común monomio primero, porque si no tendríamos incorrecto el ejercicio. Factor común numérico, 3 solo se repite 2 veces, el 2 solo se repite 2 veces, la A solo se repite 2 veces, la B también, la X también y la Y también. No hay un factor común monomio que se repita en todo. Por lo tanto, procedemos a agrupar según la conveniencia o el criterio que usted elija. Acá pues el primer criterio que voy a elegir son los 3. Los 3 son parecidos y los menos 2 también son parecidos. Procedemos a agrupar entonces. Separamos en dos paréntesis con un signo más en medio para no afectar el polinomio y colocamos en agrupación lo que se parece. El orden en cómo lo coloque es indiferente. Yo voy a colocar primero lo azul y después lo amarillo. Usted puede colocar primero lo amarillo y después lo azul, eso no importa. Siguiente paso, extraer el factor común monomio en cada uno de los paréntesis. Factor común número, 3. Evidentemente se está repitiendo el 3. Factor común letra. En este caso, la A se repite en los dos y simplemente A y la B también se repiten los dos. ¿Factor de quién? Dividimos. Si anulamos 3AB con este 3AB, solo me sobra x al cuadrado, es decir, 1x al cuadrado. Más, si anulamos 3AB con este 3AB, solo me sobra y cuadrado, es decir, 1y cuadrado. Factorizamos la segunda expresión y note que ahora hay un factor común menos. No es que quiera cambiarle el signo a todo el polinomio, no es un cambio de signo, sino que simplemente en el factor común numérico se repite el signo menos. Por lo tanto, el factor común numérico va a ser menos 2. Factor común letra, no hay, porque la y no se repite en ninguno de los dos, ni la x tampoco. Por lo tanto, procedemos a factorizar. Dividimos. Menos 2 entre menos 2 es 1, y solo me queda la y cuadrada. Menos entre menos da más, y menos 2 entre menos 2 es 1, y solo me quedaría la x al cuadrado. Y si usted nota, los dos polinomios son exactamente iguales. Por lo tanto, podemos aplicar la técnica del factor común polinomio sin requerir ningún cambio de signo, porque el x al cuadrado está como x al cuadrado y la y cuadrado como y cuadrado y todo con su signo. Por lo tanto, factorizando. ¿Qué dice la regla? Se forman dos factores, ya sin el signo en medio. El primer factor es el polinomio que se repite elevado al menor exponente. Y como los dos tienen el de exponente 1, es indiferente a quién se coloque primero. Luego, el segundo factor resulta de dividir cada polinomio entre el factor común. En este caso, si anulamos el polinomio del primero con el polinomio de abajo, me sobra 3AB, menos, si anulamos el polinomio de arriba con este polinomio de abajo, que son idénticos, me sobra 2. Y aquí tendríamos factorizada nuestra expresión original. Ya comenté que para comprobarlo simplemente multiplicamos y si la respuesta me da exactamente lo mismo, está correcto lo que hemos hecho. Repetimos el ejercicio, pero con otro criterio de agrupación. Fíjense, tenemos 8 ejemplos prácticamente, porque he ido explicando cada uno con 2 criterios de agrupación distintos. Ahí cada quien que tome el que mejor le parezca. Bien, siguiente criterio de agrupación. Podemos agrupar el menos 2y cuadrado con el 3aby cuadrado, porque si usted nota, las y se están repitiendo. Y el 3abx cuadrado con el menos 2x al cuadrado. Sería otro criterio de agrupación válido porque en lo azul se repite la y cuadrado y en lo amarillo se repite la x al cuadrado. Es un criterio válido también. Agrupamos entonces. ¿Cómo se agrupa? Se separan dos paréntesis por un signo más para no afectar el polinomio y luego dentro del paréntesis colocamos las parejas que hemos elegido para agrupar y no importa en qué orden se haga.
Siguiente paso. Extraer el factor común monomio en cada paréntesis. Veamos lo que se repite en el primer paréntesis. Número, no hay. Letra, y elevado al menor exponente, que sería y cuadrado. ¿Factor de quién? Dividimos. Si anulamos la y cuadrado con esta y cuadrado, ¿qué me sobró? Menos 2. Más, si anulamos la y cuadrado con esta y cuadrado, ¿qué me sobró? 3ab. Y ya está factorizado. Ahora factorizamos la segunda expresión, más factor común número no hay, factor común letra x al cuadrado elevado al menor exponente y como los dos son cuadrados ya está. ¿Factor de quién? Si anulamos esta x cuadrado con esta x cuadrado me sobra 3ab. Y si anulamos esta x cuadrado con esta x cuadrado me sobraría menos 2. Siguiente paso, factorizar aplicando factor común polinomio, pero hay que revisarlo primero. Menos 2 y menos 2, está bien. 3ab positivo, 3ab positivo, también está correcto. Por lo tanto, no requiere de un factor común signo primero. Entonces, ya podemos factorizar aplicando la regla del factor común polinomio. ¿Qué dice la regla? Se forman dos factores, ya sin signo medio. El primer factor es el polinomio que se repite, elevado al menor exponente, y como los dos tienen exponente 1, pues no importa cuál. El segundo factor resulta de dividir el polinomio entre el factor común polinomio. Si cancelamos el polinomio de arriba con el de abajo, lo que me sobra es y cuadrado. Más, si anulamos el polinomio de arriba con el polinomio de abajo, lo que me sobra es x al cuadrado. Y ahí tendríamos nuestra respuesta, que es exactamente la misma que por el otro criterio, pero en orden distinto. Pero como usted ya sabe que el orden de los factores no altera el producto, está correcto. Y esto sería todo con respecto al factor común por agrupación de términos. Y con esto terminamos el primer bloque de factorización llamado factor común. Tome en cuenta que el factor común por agrupación de términos no es ni más ni menos que una combinación entre el factor común monomio y el factor común polinomio. Básicamente, el proceso nuevo consiste en identificar elementos comunes y agruparlos en pareja. Luego, lo que continúa, usted ya lo conoce. Por lo tanto, esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.